Bienvenidos a En la Palabra con Roy Edwards, donde exploramos la sabiduría eterna de las Escrituras con el pastor Roy Edwards, líder de la Iglesia Redención en Casa Grande. Los servicios son los domingos a las 9:11 de la mañana y los miércoles a las 6:30 de la tarde. Para más información, visite www.redencioncg.org. Prepárense para ser inspirados, alentados y desafiados por la palabra de Dios. Vamos a sumergirnos en el mensaje. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29 lo dicen así. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se asombró de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, no como los escribas. Padre, al sumergirnos en tu enseñanza esta mañana, oro para que nos des oídos para escuchar lo que dices. Dios, danos ojos para ver lo que haces y un corazón receptivo y enseñable esta mañana en el nombre de Jesús. Y alguien dijo, amén. Pueden sentarse. Gracias. Así que en Mateo, capítulo 7, versículo 28, cuando terminó de hablar, se asombraron de su enseñanza. Hemos estado hablando durante 5 semanas sobre quién es Jesús. Si tuviera que titular este mensaje, sería ¿quién es Jesús? Él es nuestro Maestro. Jesús fue más que un sanador, más que un hacedor de milagros. No solo era el Hijo de Dios, sino también el mayor maestro que el mundo ha conocido. Sus enseñanzas han transformado vidas durante siglos y continúan guiándonos hoy. Jesús enseñó y necesitamos conocer sus enseñanzas y cómo aplicarlas a nuestras vidas. En Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, las personas estaban asombradas porque él enseñaba con autoridad. Jesús tenía autoridad. A diferencia de los escribas, fariseos y líderes religiosos que se basaban en tradiciones e interpretaciones de la ley, Jesús hablaba directamente desde el corazón de Dios. Sus palabras estaban llenas de sabiduría y poder divino, dejando a sus oyentes maravillados. Acompáñenme. Tengo muchas escrituras hoy. Mateo capítulo 24, versículo 35. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escuchen, todo se desvanecerá en esta vida. Es lo que Él está diciendo. Todo en esta vida se desvanecerá. Hay algo que no se desvanecerá, y es la palabra de Dios. Necesitamos aferrarnos firmemente a ella. ¿Te das cuenta de la gran lucha en torno a la palabra de Dios? Sí, siempre la ha habido, y sigue existiendo una lucha sobre su autenticidad y traducción. Creo que la palabra de Dios es inerrante e infalible. Hay malas traducciones. Debo pausar para decir, ten cuidado con la traducción que eliges al leer las Escrituras. Ten mucho cuidado, ya que hay traducciones que, influenciadas por el movimiento transgénero LGBTQ+, están eliminando la referencia a Dios como nuestro Padre, haciendo a Dios sin género para no ofender. Pero escucha, Él se llama a sí mismo Dios el Padre y no está confundido sobre su género. Así es, Dios, escúchame. La Biblia dice que Dios no es el autor de la confusión. Necesitamos entender eso. No hay razón para estar confundidos. ¿Sobre qué? Sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios dice de nosotros. Dios creó al hombre y a la mujer. Pero, pastor, hay 72 géneros diferentes. No, no los hay. Hay 2. Y 70 enfermedades mentales. Sí. Vamos. ¿Puedo decirlo tal como es esta mañana? Es mi hijo. ¿Dónde está? Boom. Estaba perdido, pero ahora lo encontré.
Estaba muerto, pero ahora vive. Él les dijo a los muchachos: vayan a matar el becerro gordo. Voy a conseguirle una túnica y un anillo para su dedo. El padre, estoy seguro, tuvo que levantar su túnica y corrió. Alguien necesita escuchar esto esta mañana. Corrió, lo abrazó y lo besó. Estoy seguro de que ese chico olía mal y parecía destrozado. Este hombre debía tener cierta importancia porque no cualquiera tenía anillos, túnicas o sirvientes para matar cosas, ¿verdad? Así que probablemente era un hombre importante. Y los hombres de esa estatura no levantan sus túnicas ni corren tras nadie. Pero, ¿puedo decirte que Jesús correrá tras de ti? Él siempre está buscando. Sí, me pregunto si hoy será el día. No lo veo aún, pero seguiré buscando. ¿Fue él? ¿Es él? El calor es correcto. Nuestro padre se mantiene firme esta mañana. Sí, lo está. Vamos. En cuanto lo ve, corre, lo agarra y lo abraza. Luego se regocija y dice: mi hijo que estaba muerto ahora está vivo. Sí, ha vuelto a casa. ¿No es curioso que el otro hijo estuviera allí, enojado? No mataste el becerro gordo para mí, no me diste mi herencia, y yo no tengo un... Quieres regocijarte, porque tu madre está viva. Así es, nosotros, amén. Me encanta esto, amo esto porque, no sé tú, pero yo he sido el hijo pródigo. Fui el que ha... No he dejado que la palabra de Dios llegue a mi corazón. He sido quien tal vez no fue el buen samaritano que debía ser. Me veo en todas estas historias. Te conté antes que cuando Jesús enseñaba a sus discípulos y se fue, estaba en el mar y los discípulos estaban en el bote, ¿verdad? Jesús caminaba sobre el agua. Pedro lo vio y dijo: Jesús, si eres tú, mándame ir a ti, y yo iré. Caminaré sobre el agua. Iré hacia ti. Y él dijo: Pedro, ven. Entonces, Pedro dio un paso y caminó sobre el agua. Amigos, está en tu Biblia. Luego, por supuesto, ha habido momentos en mi vida en los que siento que podría ser Pedro. Podría simplemente salir y caminar sobre el agua. Vamos, alguien, vamos. Luego la historia dice que miró hacia abajo y se asustó. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces Jesús lo agarró y lo llevó de vuelta al bote. Yo también soy Pedro. Hay momentos en los que siento que podría caminar sobre el agua, y hay momentos en los que miro hacia abajo, tengo miedo y siento que me estoy hundiendo. Vamos, estoy agradecido por eso. A veces puedo estar dormido junto a Jesús en una almohada en un bote durante una tormenta, y otras veces probablemente le grite: ¿no te importa que estemos pereciendo? Mateo, ¿alguien entiende esto? La palabra de Dios es tan buena. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 3 al 5, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Esto es el Sermón del Monte. Del capítulo 5 al 7 es el Sermón del Monte, y él enseña esto. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Debes entender que Jesús invierte los valores del mundo. Bueno, sí, esto enseña a sus discípulos y a nosotros que la verdadera bendición no proviene de la riqueza, el poder o el estatus, sino de la humildad, la misericordia y un corazón puro. Entonces, ¿qué significa cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Me alegra que preguntes eso. Pobres en espíritu significa que no tienen recursos espirituales, que reconocen su bancarrota espiritual sin Dios. La palabra aquí significa verdaderamente pobres, que deben mendigar lo que obtengan.
Esta es la primera bienaventuranza porque, escucha, aquí es donde comienza. Necesitamos a Dios desesperadamente y estamos pobres y desamparados sin Él. Así que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso significa bienaventurados los que están espiritualmente en bancarrota y necesitan acudir a Dios. Y puedo decirte esta mañana que ese es el primer paso hacia Dios. Necesitamos darnos cuenta de que estamos espiritualmente en bancarrota y somos pobres sin Él. Sin Él no tenemos nada. Con Él lo somos y lo tenemos todo. Vamos, alguien. Y eso me encanta. Me encanta que seamos un simple mendigo, pero bendito es el mendigo cuando acude a Él. Orde Scott, y was a Delot. Necesitamos acudir a Él. Estamos desamparados sin Él. Mateo capítulo 5. Estoy centrado en Mateo hoy. Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44 dicen así. Has oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haz el bien a los que te odian y ora por los que te ultrajan y persiguen. Jesús nos desafía a amar no solo a quienes nos aman, sino también a nuestros enemigos. Jesús tiene un amor radical, refleja el carácter de Dios y nos distingue. Escucha, no actuamos como el mundo. Vamos, amamos a todos y dejamos que Dios juzgue. Vamos, alguien. Mateo 22, versículos 37 y 40 dicen así. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hombre, colguemos todas las leyes y los profetas. Escuchen, en el centro de las enseñanzas de Jesús está el amor, amor por Dios y por los demás. El amor no es solo una emoción, es una elección, es un compromiso de actuar de manera que honre a Dios y beneficie a los demás. Es la base de nuestra ética cristiana y la fuerza detrás de nuestra obediencia a Dios. Estoy convencido de que si nos sumergimos en la palabra de Dios y seguimos sus enseñanzas, creceremos en amor cada vez más. No se puede evitar. Crecerán en amor hacia Dios cada vez más. Cuanto más lo conozcan, más lo amarán. ¿Puedo decirles algo? Amo a mi esposa hoy más que nunca porque la conozco más cada día. No me malinterpreten. La amaba el 29 de septiembre del 2000 a las 6 de la tarde cuando dije, sí, acepto, aquí mismo. Se cumplen 24 años el próximo mes. Y no me malinterpreten. La amaba muchísimo, amigos. Pero debo decirles ahora, cuanto más la conozco, más la amo. Estoy convencido de que lo mismo ocurre con nuestra relación con nuestro Salvador, Jesús. Cuanto más lo conocemos, más lo amamos. Cuanto más entendemos su carácter y su identidad, más adoptamos sus rasgos. ¿Cómo llego a conocerlo? A través de sus enseñanzas. ¿Quién es Jesús? Él es mi maestro, Dios. Estoy convencido de que cuanto más sigas las enseñanzas de Jesús, más crecerá tu amor por los demás. No puedes evitarlo. De hecho, la Biblia dice que si dices que amas a Dios pero odias a las personas, recientemente necesitaba comer algo y no teníamos mucho en casa. Fuimos al supermercado y puse una papa en el microondas durante 8 minutos. Le hice agujeros primero, para que lo sepas. La lavé, le hice agujeros y la puse en el microondas. Cuando abrí el microondas, no esperaba una batata. Sabía que lo que puse en el microondas saldría igual, aunque preferiría una batata con mantequilla y azúcar moreno, con glaseado y malvaviscos. Sabía que al abrir el microondas encontraría lo mismo que puse. Por mucho que deseara
una batata seguía siendo una papa Rousset. Así es como podemos hacerlo. Vamos. Era blanca al entrar y blanca al salir. Qué absurdo sería. Dije estúpido. Sería igual de tonto abrir el microondas y decir que no es justo. Quería esta batata. Realmente esperaba y deseaba, y creo que la papa se identifica como una batata. Escucha, el año pasado, cuando pesaba 320 libras, me identificaba como un hombre delgado. Pero cada vez que me ponía mis pantalones de 44 pulgadas, cariño, puedes identificarte como quieras. Además, cada domingo por la mañana, parado ahí, me identifico como un gran cantante de adoración. Pero aquellos de ustedes que están cerca saben, eres un mentiroso. Eso es lo que dice, amigos. Mateo, capítulo 7. Te mencioné que habría mucha escritura. Mientras voy a Mateo, capítulo 7, versículo 24, ten cuidado con el predicador que no usa mucha escritura. Escucha, la escritura no debe ser algo secundario en nuestros sermones, sino el eje central. Gracias por escuchar En la Palabra con Roy Edwards. Esperamos que el mensaje de hoy te haya inspirado y retado. Sigue al Pastor Edwards en redes sociales y YouTube, y escucha estos mensajes en cualquier plataforma de podcast. Busca En la Palabra con Roy Edwards y disfruta. Volveremos la próxima semana con más mensajes para inspirarte. Bueno, ¿qué ocurrió? Y George, de pie detrás de mí, dice, Amén, pastor. Porque en cada iglesia a la que voy, me piden que cante un solo que nadie puede escuchar. ¿Por qué? Me identifico como una mujer negra con alma. No te gusta, pero sabes que pueden cantar. ¿Sabes a lo que me refiero? Tiene ritmo. No podría llevar una melodía, ni en un balde. Vamos, todos. Dios no es el autor de la confusión. Necesitamos entender lo que nos enseña y aceptar lo que dice. Él enseña con autoridad. Jesús habló directamente desde el corazón de Dios, porque Él era Dios, es Dios, y siempre será Dios. El capítulo 55, versículo 8 al 11, lo dice así. Me encanta esto. Isaías 55, 8 a 11. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos que tus pensamientos. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y brotar para dar semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que cumplirá lo que yo deseo en las cosas para las que la envié. Debes entender que las enseñanzas de Jesús son eternas e inmutables. Las palabras de Jesús llevan el peso de la eternidad, porque son la palabra de Dios. Cuando escuchamos a Jesús, no solo oímos a un hombre sabio, estamos oyendo la misma voz. Sí, ¿conoces a un anciano judío llamado Albert Einstein? Lo expresó así. Me encanta esta cita. La encontré esta semana y me sorprendió. Dijo esto. De niño, recibí instrucción en la Biblia y el Talmud. Soy judío, pero me fascina la figura del Nazareno. Nadie puede leer los Evangelios sin sentir la presencia de Jesús. Su personalidad está en cada palabra. Detente. Debes entender que al estudiar las enseñanzas de Jesús, recibimos las palabras de Dios para nuestra vida. Vamos. Napoleón Bonaparte lo expresó así. Conozco a los hombres y te digo que Jesucristo no es un simple hombre. Entre él y cualquier otra persona no hay comparación posible. Alejandro, César, Carlomagno y yo fundamos imperios. Pero, ¿sobre qué se basan nuestras creaciones? ¿Sobre la fuerza?
Jesucristo fundó su imperio en el amor, y en esta hora millones morirían por él. Amo eso. Así que cuando miramos las enseñanzas de Jesús, Él es nuestro Maestro. Necesitamos urgentemente aprender lo que deben ser las palabras de Jesús. Mi oración diaria por nosotros y por mí es: Dios, danos hambre por tu palabra, porque es tu palabra la que transformará nuestras vidas. No serán opiniones, redes sociales o lo que piensen los abuelos o los padres. Será lo que dice Dios. Necesitamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos, porque esas palabras son vida, salud y eternidad. Necesitamos saber lo que Dios quiere decirnos. Háblame, Señor. Pastor, necesito que Dios me hable. Vamos, entonces abre tu Biblia. Necesito una palabra. Necesito una palabra fresca de Dios. Él tiene una palabra fresca. Me atrevo a entender esto. Tengo la línea. Está justo ahí. Porque, ¿puedo decirte algo? Dios no te dirá algo contrario a esto. Y si lo que escuchas es contrario a esto, no es Dios, no es Dios. No importa quién lo diga, ya sea tu consejero, médico, profesor o maestro, no importa. Continúa. Debemos... Así que creo que nuestras oraciones deberían ser: Señor, dame hambre por tu palabra. La necesito desesperadamente. Jesús habló a través de parábolas, historias simples con verdades profundas. Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11, lo dice así. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió: porque a ustedes se les ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Muchas parábolas, como la del sembrador, tratan de entender y responder a la palabra de Dios. Cuando el sembrador sale a sembrar, algunas semillas caen en buena tierra, otras en terreno pedregoso y otras en terreno falso. Algunas son ahogadas por las espinas y otras quemadas por el sol. Encontramos la parábola del buen samaritano. Debemos ser buenos samaritanos y ayudar a los demás. Vemos la historia del hijo pródigo, el hijo que exigió su herencia anticipada y vivió una vida desenfrenada. Gastó todo su dinero y terminó viviendo con cerdos, comiendo desperdicios. Finalmente, recobra el sentido y piensa: he cometido un error, necesito volver a casa, a la casa de mi padre. Lo hace, y vemos que el padre recibe a su hijo, se regocija y lo perdona por el desorden causado. Esto ilustra que podemos regresar a nuestro padre cuando pecamos y fallamos, y él nos aceptará y perdonará. El hijo se arrepintió y decidió volver a la casa de su padre, donde hay seguridad. Y déjame decirte, si fallas, y lo harás, adivina qué, regresas a la casa de papá. Si digo que la religión te dirá que eres demasiado malo para volver a Dios, escucha, Jesús dirá: sigue regresando a Dios, te caes, te levantas de nuevo. ¿Eres digno de regresar? No, pero no se basa en tu dignidad. Si fuera por tu dignidad, nunca habrías llegado. No se basa en lo que haces, sino en lo que Él clavó en la cruz por ti. El perdón todavía fluye esta mañana. No importa lo que hayas hecho ni de dónde vengas. Jesús está allí, con los brazos abiertos. Me encanta la parábola del hijo pródigo. La Biblia dice que está mirando a lo lejos, esperando que su hijo regrese a casa, y lo ve en la distancia. Oh Dios mío, eso es.